En el siglo I a.C., cuando Roma ya se había convertido en una potencia indiscutible del Mediterráneo, el historiador Tito Livio decidió emprender una tarea monumental: escribir la historia de la ciudad desde sus orígenes míticos hasta su propia época. En su obra más famosa, Ab Urbe Condita, que significa desde la fundación de la ciudad, Livio nos relata cómo Roma nació de la mezcla entre leyenda y política, uniendo mitos ancestrales con el orgullo romano. Su relato comienza mucho antes de la fundación de Roma, en la caída de Troya. Según Livio, tras la destrucción de la ciudad, el héroe troyano Eneas, hijo de la diosa Venus y del mortal Anquises, logró escapar llevando consigo a su padre y a un pequeño grupo de supervivientes. Después de un largo viaje por el Mediterráneo, Eneas llegó a las costas de Lacio, en Italia, donde el rey latino le ofreció hospitalidad y la mano de su hija Lavinia. De esta unión surgiría la dinastía de los reyes latinos, antepasados directos de los fundadores de Roma. Así, para Livio, la sangre de Roma estaba marcada desde el inicio por la gloria troyana y la protección divina. Varios siglos después del asentamiento de Eneas, el trono de Alba Longa, ciudad fundada por su hijo Ascanio, sería usurpado por Amulio, quien expulsó a su hermano Numitor y lo despojó de su legítimo derecho a gobernar. Para evitar cualquier amenaza futura, Amulio ordenó que Rea Silvia, hija de Numitor, se convirtiera en vestal, consagrada a la diosa Vesta y obligada a mantener voto de castidad. Pero el destino tenía otros planes. Según Livio, el dios Marte, divinidad de la guerra, se unió a Rea Silvia, y de esa unión nacieron Rómulo y Remo, los gemelos destinados a cambiar el curso de la historia. Al enterarse de su nacimiento, Amulio ordenó que los niños fueran arrojados al río Tíber, pero la corriente los depositó en la orilla, donde fueron rescatados por una loba que los amamantó en una cueva conocida como el Lupercal. Este episodio es uno de los más emblemáticos del relato de Livio y simboliza la fuerza, la resistencia y el vínculo eterno entre Roma y la naturaleza salvaje. Más tarde, un pastor llamado Faustulo encontró a los gemelos y los crió junto con su esposa Acca Larentia, sin conocer aún su origen divino y real. Cuando crecieron, Rómulo y Remo se convirtieron en líderes naturales entre los pastores y aldeanos de la región. Finalmente, descubrieron su verdadera identidad y decidieron vengar a su abuelo Numitor. Organizaron una rebelión, derrocaron y mataron a Amulio, devolviendo el trono a su legítimo heredero. Pero los gemelos no se quedaron en Alba Longa. Inspirados por un deseo de grandeza, decidieron fundar una nueva ciudad cerca del lugar donde habían sido salvados por la loba. Fue entonces cuando nació uno de los episodios más famosos de la mitología romana: la disputa sobre quién gobernaría la nueva ciudad. Para resolver la cuestión, recurrieron a los augurios, interpretando el vuelo de las aves, un método tradicional en la religión romana para conocer la voluntad de los dioses. Remo afirmó haber visto 6 buitres primero, pero Rómulo juró haber visto 12, proclamándose favorecido por los dioses. La tensión creció hasta que estalló la violencia entre ambos. Según Livio, en medio de la disputa, Rómulo mató a su hermano Remo y, lleno de dolor pero también de determinación, fundó la ciudad que llevaría su nombre, Roma. Este acontecimiento, fechado tradicionalmente en el 21 de abril del año 753 a.C., marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los imperios más influyentes de la historia. Tras la fundación, Rómulo organizó el gobierno de la nueva ciudad, reunió a fugitivos, esclavos liberados, refugiados y todo tipo de marginados para poblarla, convirtiendo a Roma en un lugar de oportunidades para quienes no tenían hogar. Pero pronto surgió un problema: la falta de mujeres. Para garantizar la supervivencia de la ciudad, Rómulo ideó un plan audaz que Livio relata con detalle. Organizó un festival en honor al dios Neptuno e invitó a los pueblos vecinos, entre ellos los sabinos. Durante la celebración,
Los romanos raptaron a las jóvenes sabinas para convertirlas en sus esposas. Este episodio, conocido como el rapto de las sabinas, podría parecer brutal, pero según Livio fue una estrategia calculada para integrar diferentes pueblos y fortalecer la base de la ciudad. La historia continúa con una guerra inevitable entre romanos y sabinos. Sin embargo, fueron las propias mujeres raptadas quienes intervinieron para detener el conflicto. Con hijos ya nacidos de sus nuevos matrimonios, las sabinas se interpusieron entre ambos ejércitos, pidiendo paz y unión. Gracias a su mediación, se estableció una alianza entre romanos y sabinos, y el rey sabino Tasio se convirtió en cogobernante junto a Rómulo. Así nació la Roma multicultural que Tito Livio celebra en su obra, una ciudad abierta a diversas tradiciones y fortalecida por la mezcla de pueblos. Finalmente, Rómulo gobernó durante casi 4 décadas, consolidando el poder político, militar y religioso de Roma. Tito Livio nos cuenta que, al final de su vida, Rómulo desapareció misteriosamente durante una tormenta. Algunos creían que había muerto, pero otros afirmaban que había sido llevado a los cielos por los dioses, convertido en Quirino, una divinidad protectora de Roma. Este cierre mítico refuerza la idea central de la obra de Livio. Roma nació bajo la protección divina, pero también gracias a la valentía y ambición de sus fundadores. El relato de la fundación de Roma según Tito Livio no es solo una historia sobre héroes y dioses, es también una explicación política y moral, una forma de inspirar a los romanos de su tiempo, recordándoles que su ciudad había surgido de la unión de diferentes pueblos, del coraje en la adversidad y de la creencia en un destino grandioso. Para Livio, Roma era mucho más que una ciudad. Era el resultado de una misión divina, un proyecto colectivo que, desde sus humildes orígenes, estaba destinado a dominar el mundo.